Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Fabiola Alcázar Chi. Actualmente me encuentro en el séptimo semestre del Grupo C en la materia del Derecho de los Pueblos Indígenas. El día de hoy abordaré 3 temas muy importantes que nosotros como futuros abogados debemos saber y conocer más acerca de eso. Para empezar, hablaré sobre un tema que se llama ¿cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? El segundo es ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? Y por último tenemos ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que hemos identificado durante esta unidad? Para empezar, durante estas subcompetencias hablamos sobre los antecedentes, sobre los derechos y sobre todo los organismos que protegen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En una subcompetencia realizamos una línea de tiempo tomando en cuenta lo más importante que se ha hecho durante los pueblos indígenas y les han otorgado sus respectivos derechos en el cual está. Bueno, para mí los antecedentes más importantes fue la de 1917, cuando entró en vigor la Constitución de la República, emanada con la Revolución de 1917. Otra es la de 1921. Una de las primeras instituciones para indígenas fue el Departamento de Educación y Cultura, es decir, los pueblos y comunidades indígenas ya tenían derecho a la educación, ya que en los tiempos de antes ni eso podían hacer, ya que no había ni una constitución ni leyes que las protegieran. Otra es la de 2001. En 2001 fue la aprobación de la ley indígena. Marca el fin del periodo de las reformas legales en materia de derechos indígenas. Es decir, antes los pueblos y comunidades indígenas vivían con mucho racismo, discriminación y sobre todo violaban sus derechos. No contaban con una dignidad humana. A partir de 2001 fue cuando ya todo esto se terminó y se fue creando como que un ambiente de paz y armonioso. Sin embargo, para mí, estos son los antecedentes más importantes. Hay muchos, pero para mí esos son los más importantes, ya que fueron los que más tienen un significado más importante, por así decirlo. Ya que, como lo decía, vivían en un ambiente de machismo, porque ahí los únicos que tenían derechos supuestamente y obligaciones eran los hombres, mientras que las mujeres pues se dedicaban a ser amas de casa y a tener muchos hijos, eso sí. Por lo mismo de que no podían decir nada, no tenían voz ni voto. Ahora, los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas está en esto. En este mapa yo menciono sobre los órganos creados en virtud de la Carta. Uno de ellos son el Consejo Económico y Social. Otro es el Foro Permanente. Otro es el Consejo de Derechos Humanos. Y tenemos que se creó el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se fueron evolucionando mecanismos en el cual fue para la evolución de los derechos de los pueblos indígenas, para proteger y garantizar derechos y obligaciones. Y por último, entró en vigor los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos. Por lo consiguiente, órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Una de ellas es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos el Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño. Y se fue desarrollando la Convención contra la Tortura y el Comité contra la Tortura, ya que en los tiempos de antes los pueblos indígenas se dedicaban a los usos y costumbres, es decir, si alguien violaba algún derecho de alguna persona, ellos con su propia mano hacían su justicia divina.
con el tiempo fue cambiando, aunque en algunos pueblos sigue utilizando eso de usos y costumbres, ya que justifican que las leyes no les hacen caso. Pero pues todos sabemos que es un proceso. Entonces, tenemos cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos entró en vigor para otorgarles derechos y obligaciones, como lo mencioné anteriormente. Sobre todo en el artículo primero nos menciona: queda prohibida toda discriminación motiva por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bueno, en el artículo primero menciona las obligaciones y garantías que tenemos nosotros como ciudadanos. Sobre todo en este fragmento que les mencioné, que queda prohibida todo tipo de discriminación, ya que, como lo mencioné anteriormente, existía discriminación y racismo. Era uno de lo que más abundaba en los pueblos y comunidades indígenas. Con el tiempo todo esto fue cambiando y se fue desarrollando más respeto, sobre todo, y ahora pues ya las personas deben de que antes de hacer algo deben de pensarlo muy bien, y si no lo piensan y lo hacen, tienen que hacerse responsables de sus acciones que tomaron en cuenta. Si existiera alguna discriminación por todo esto que mencioné, automáticamente están violando los derechos de la otra persona, lo cual no queremos. Por ende, otro artículo muy que habla sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es el artículo 2. Ahí menciona la nación mexicana. Es única e indivisible. Es decir, ahí en el inciso A nos dice: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para fracción 1, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Bueno, la fracción 1 nos menciona eso porque, para empezar, en los pueblos y comunidades indígenas acostumbran su propia cultura, es decir, tienen su propia vestimenta, su propia lengua y sobre todo su propia forma de convivir con ellos mismos. Pero cada una de estas cuestiones que mencioné tienen significado, no es nada más así por así. Al contrario, en su vestimenta que ellos tiene un significado tanto también como su lengua. Ahora bien, en la fracción 2 dice: aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Es decir, en la fracción 2 del artículo 2 expresa debidamente de que ya cuentan con una dignidad e integridad las mujeres, lo cual antes no existía. Antes invalidaban muchas cuestiones, que por eso hacía que fuera un ambiente machista, y hoy en día, gracias a la Constitución Política de los Estados Unidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Convención de 1969, ayudaron que las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas
les otorgaran una dignidad humana y les dieran el mismo respeto que tenían ellos. Los mismos derechos que los hombres tenían les dieron de manera igualitaria. Ahora, tanto hombres como mujeres cuentan con los mismos derechos y las mismas obligaciones, en el cual deben de, de, de respetar, más bien, y considero que todos los pueblos y comunidades indígenas deberían saber un poco sobre sus leyes que les han otorgado. Sobre todo hoy en día, yo considero que les han dado más valor a los pueblos indígenas. Eso es todo. Muchas gracias.